Hola, saludamos a quien estén viendo este video que trata de PHP DevShell, un framework gratuito que tiene su página oficial ubicada en www.phpdevshell.org, donde podemos encontrar información general del framework, podemos encontrar soporte, un foro, documentación, la descarga y demo para saber cómo funciona. En la documentación oficial nosotros podemos tener acceso a la instalación del framework. De la descarga nosotros tenemos disponible para descargar la última versión estable, que es la 3.0.4. Es una versión comprimida que pesa alrededor de 5 megas y descomprimida alrededor de 30 megas. Nosotros vamos a empezar a trabajar, por lo que ya hemos tenido descargado el PHP DevShell, por lo que vamos a proceder a instalarlo. Para ello, y siguiendo los pasos de la instalación, los requerimientos mínimos que necesita es PHP 5.2, necesita MySQL mínimo 5.0, y para eso nosotros debemos tener corriendo el champ en nuestro caso, o en otro caso puede ser un servidor que tenga, tal como dice ahí, PHP, o sea, Apache y MySQL. Una vez descargado el archivo, nosotros descomprimimos tal como viene la descarga y lo pasamos a nuestro servidor o localhost. Mientras se descarga, nosotros debemos crear una base de datos con una característica especial, que el cotejamiento, que debe ser UTF-8-general-CI para nuestra base de datos. Nuestra base de datos la llamaremos demo. Cotejamiento, como dije, era UTF-8-general-CI. La creamos. Nosotros debemos asegurarnos de que el usuario que tenga acceso a la base de datos tenga todos los privilegios en ella. Para nuestro ejemplo, nosotros usaremos el usuario demo, que ingresa por el servidor localhost y tiene todos los privilegios sobre la base de datos demo. Una vez descargado y descomprimido el archivo en nuestro servidor o localhost, nosotros debemos ingresar tal como dice en la página. Primero que nada debemos renombrar y configurar un archivo que se llama single-site.config.php, ubicado dentro de la carpeta config. Tal como lo dice ahí, debemos renombrarlo, eliminar la extensión rename y configurar tres datos importantes que acabamos de hacer en la base de datos, que es el nombre de la base de datos, que se llama demo, el nombre de usuario, que es demo, y la password, que también es demo. Una vez hecha la configuración, guardamos y cerramos. Ahora sí podemos proceder a la instalación, que está ubicada en la carpeta other/service/service.php. Recuerden que yo lo subí en la carpeta tal como vino en la descarga phpdev. Y tendremos la interfaz de la bienvenida. Aquí nosotros podemos ver que podemos instalar una versión completamente nueva o hacer una actualización de la versión ya antigua de PHP DevShell. En nuestro caso va a ser una instalación completamente nueva. Vamos al paso de instalación, podemos ver que nos muestra cuál es el archivo de configuración que acabamos de configurar. Nos muestra la información de la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre usuario de la base de datos, la password de la base de datos, el servidor, el prefijo de las tablas que va a crear PHP DevShell para utilizar en su framework.
También podemos ver el nombre de la aplicación y la información del administrador, su nombre de usuario y su password y el correo. Tal como nosotros modificamos recién, el nombre de la base de datos es demo, el nombre de usuario es demo también, la password es demo, localhost, y el prefijo lo vamos a dejar así para que se pueda diferenciar a futuro de futuras tablas que se puedan crear. Vamos a proceder a instalar y ahora veremos cómo se llena la instalación y llega al 100%. Un dato interesante es que al momento de crear la base de datos, nosotros debemos tener una base de datos completamente nueva sin una tabla creada, porque PHP DevChat no nos dejará instalar si exista al menos una tabla en la base de datos destinada para el framework. Bueno, ahora terminó la instalación. Vamos a chequear la instalación. Aquí dice que nosotros podemos borrar la install PHP para que no exista futuros problemas, pero lo dejaremos ahí. Vamos a chequear la instalación y llegamos por primera vez al framework. Aquí nosotros llegamos podemos ver que arriba hay una lista de botones, entre ellos Readme, que es el Léanme, que es una página tal como dice acá, una página de prueba que muestra los detalles o las características que contiene este framework, que son los temas, que se le pueden agregar temas, skins, widget, que soporta o que tiene algunos elementos y muestra de que se puede usar interfaz de imágenes, tablas, etcétera. Tenemos para registrar cuentas, para registrar una cuenta, para recuperar una contraseña perdida, para loguearnos o para salirnos de nuestras cuentas y contactar al administrador, que será el root. También tenemos abajo la página principal que nos lleva al Readme y el dashboard, que es como un panel de control general para el usuario que esté registrado. Ahora nos vamos a loguear tal como nos habíamos inscrito como root, que será el administrador, quien podrá administrar el framework por completo. Ya adentro podemos ver que tenemos botones adicionales como preferencia usuario y System Management, que es propia del administrador para administrar en sí todo el framework. Tenemos para ver el estado del sistema, tenemos para ver el administrador del sistema, configurar todo lo que es el framework en general, el cron job para manejar trabajos, el menú admin importante para agregar menús nuevos o tópicos nuevos arriba, y otros más que es las políticas de administración, que es el acceso control de usuarios, los roles, los grupos, los tokens, etcétera. Vamos a ver que todo eso se ve acá en el dashboard, ya un poco más implementado para el administrador, donde tiene acceso a los usuarios, a los roles, a los manejos de grupo, a los tokens, para configurar el sistema, configurar el manejo, agregar plugins, agregar menús. En nuestro caso nosotros debemos hacer un ejemplo de una agenda. Para ello vamos a empezar ya a implementar la agenda. Nosotros ya tenemos listo lo que es los documentos que van a funcionar en conjunto con el framework. Nosotros tenemos agenda. En esto tenemos los archivos PHP que van a funcionar en conjunto con la agenda. Entre ellos tenemos el archivo agregando.php que va a funcionar junto con el agregar. Es donde recibe el formulario de agregar. Para agregar un contacto tenemos el archivo buscar para buscar un contacto que trabaja en conjunto con el resultado, que nos da el resultado de la búsqueda. Tenemos el editando que trabaja en conjunto con el editar, que es el
el resultado del proceso del editar, del formulario de editar, eliminar, para eliminar un contacto, y first, que lo vamos a renombrar, que será lista contactos, de donde veremos todos los contactos que hemos ingresado. Bueno, ahora para agregar la agenda a nuestro framework, nosotros debemos dirigirnos a plugins y aquí crear una carpeta que llamaremos agenda. Y agregaremos los archivos agenda. Aquí, como podemos ver, dentro de los archivos son bastante básicos. No tiene mucho código o mucha sintaxis. Como podemos ver, están comentados la conexión a la base de datos. Está también conectada a la selección de la base de datos y tan solo están trabajando los campos y las consultas. También está comentada el cierre de sesión de la base de datos, que aquí podemos ver cómo trabaja en sí el framework, que nos resume bastante trabajo al momento de realizar algún tipo de trabajo, de plugins o de algo específico que queramos realizar en conjunto con el framework, con el marco de trabajo en PHP. Antes de comenzar vamos a crear una tabla para nuestra base de datos. Que a donde van a estar los datos de los contactos. Como podemos ver en la carpeta demo, que está destinada precisamente para el framework, ya se pobló con tablas y nosotros vamos a crear una tabla específicamente para nuestros contactos. Se llamará contactos, ID contacto, nombre, la ID será íntegra, el nombre será varchar de 100, los valores de 100. El ID de contacto será autoincrementable, será primario y agregaremos 3 tablas más para que la agenda de contacto sea más completa. Ya tenemos la ID del nombre, vamos a agregar el fono, agregaremos la dirección y el email, todos en varchar con longitud de 100. Guardamos la tabla, revisamos que esté todo bien, nos aseguramos que el ID de contacto sea primary y sea autoincrementable. Y ahora vamos a crear la agenda de nuestro framework. Para ello nosotros podemos ir a New Menu a través de nuestro dashboard o ir a System Management y ir a Nuevo Menú. Entonces vamos a comenzar con agregar la lista de contactos de nuestra agenda. Para ello debemos agregarle un nombre de menú que será lista de agenda. Este nombre va a ser la que tendrá como asignada en el botón superior que se verá en la página principal cuando nosotros estemos adentro logueados. El menú URAlias será un resumen de nuestro nombre de menú. Entonces será lista-contactos. Nos saltamos el parent item en el plugin name folder, será la carpeta donde está nuestro archivo, será la carpeta agenda y el URL path location será el archivo, en este caso será lista de contactos.php. Aquí nosotros podemos ver que si es que nosotros tenemos de manera correcta ingresados los datos que corresponden, se nos mostrará un ticket o en su defecto nos señalará con un signo de advertencia. Nos saltamos el ranking, aquí podemos dar la opción de esconder el menú o no, en nuestro caso no será necesario, y abajo podemos mostrar quién puede acceder al contenido y en ese caso será el administrador y el usuario registrado. Damos por guardar el menú y debería aparecer en la página principal, pero antes de verlo veremos en la parte superior que se asignó
un menú ítem ID, será el número de identificación que tendrá nuestra lista de contacto. Ese menú ítem ID luego se verá reflejado en la URL después o al final de m igual. Si nosotros lo copiamos y lo pegamos en la URL, deberíamos estar en la lista de contacto. Aquí vemos la lista de contacto, podemos ver que está la ID, el nombre, el fono, dirección, email. Además, se van a acoplar después las opciones de editar y eliminar. Si nosotros vamos por el botón al frente de la página, podremos ver que la lista de contacto está dentro de las opciones superiores. Ahora, como no tenemos una lista de contacto o un contacto, debemos agregar el formulario para agregar contacto. Recuerden que está compuesto por dos archivos, uno que es el formulario y el otro es el proceso del formulario para generar la consulta en la base de datos y poder guardar el contacto. Entonces, primero vamos a agregar el formulario, que se llama agregar. Entonces vamos de nuevo a menú admin, new menú, agregamos agregar contacto, le agregamos el alias, agregar contacto, en agenda, agregar.php, no lo escondemos, lo dejamos a la vista, que el usuario registrado solamente tenga acceso a él y lo guardamos. Ahora tiene su ID, debería estar en la página principal y aquí está, agregar contacto. Está el formulario. Este formulario no va a funcionar porque nosotros debemos incorporar el archivo agregando, que será la consulta que nos guiará o nos llevará los datos del formulario a la base de datos. Entonces vamos a new menú, colocamos agregando contacto, la carpeta agenda, agregando.php, lo escondemos del menú de todos, o si no, no funcionará y solamente el usuario registrado tiene acceso a él y el administrador. Importante cuando grabemos guardar el menú ID. Este es importante porque nosotros se lo debemos asignar al archivo agregar. Esto debido porque nos debe llevar a través del form a la página siguiente donde se van a guardar los contactos. Entonces, en agregar contacto deberíamos guardarlo y dar un sí. Con eso no deberíamos tener problemas. Lo vamos a probar. Vamos a agregar Homero Simpson, el fono 123, la dirección siempre vivas 123, email homero@contacto.cl, contacto.cl, y agregamos. Y ahí nos mostró que los datos fueron ingresados correctamente. Este es el archivo agregando. Como se puede ver, no está en la lista del menú superior, que usualmente ve el usuario registrado o el subadministrador. Y aquí está la lista de contactos. Tienen la ID 1, el nombre, el fono, la dirección, el email, y además está incorporado la función o la opción editar y eliminar. Esto para que sea nuestra agenda más completa. Ahora nosotros vamos a ingresar el método editar. Recuerden que este también son dos archivos, uno que es el formulario y el otro que es el editando, que es la consulta o donde llega los datos que llegan del formulario a la base de datos. Para eso hacemos lo mismo. Vamos a New Menú, colocamos Editar contacto como título del botón. En este caso no será importante colocarlo arriba porque estará dentro del menú de la lista de contacto. Colocamos Editar contacto, está la carpeta agenda y editar.
lo escondemos del menú de todos y solo el superusuario y el registrado pueden acceder a él. Grabamos. Es importante guardar la ID que se genera aquí porque nosotros lo debemos asignar en la lista de contactos. Abrimos la lista de contactos y debemos cambiar el menú que tiene, la ID del menú por la que se generó ahora, por lo que no deberíamos tener problema ahora de que nos envíe los datos a una página de contacto. Ahí vemos que se cargó el formulario con los datos actuales del usuario, los que nosotros queremos modificar, pero ahora tenemos que agregar el archivo modificando para que las futuras modificaciones que se realicen de manera completa. Entonces colocamos editando contacto, editando. No podemos colocar ese porque ya existe el editar contacto, entonces debe ser editando contacto. Editar la carpeta agenda, editando.php. Lo escondemos de todos los usuarios y solo el usuario registrado y el superadministrador tiene acceso a él y lo guardamos. Importante nuevamente guardar la ID para asignarlo en el formulario contacto. Recuerda que el formulario de editando lleva al, o sea, del formulario editar lleva a el editando. Entonces cambiamos la ID antigua que tiene por la nueva y guardamos. Vamos a la página principal, a la lista de contactos. Ahora vamos a tratar de editar, ojalá que no tenga problemas. Homero Simpson, lo voy a cambiar por Homero Griffin y veremos si se modifican los estos. Ahora según la página, esta es la página editando, se editaron correctamente, entonces la lista de contactos no debería ser Homero Simpson, sino Homero Griffin. Y ahí vemos que se modificó. Ahora finalmente solo nos falta eliminar el contacto. Debemos hacer los mismos pasos, pero esto es un poco más resumido porque es solamente un archivo que es el eliminar. Vamos a crear un nuevo menú y así característicamente para todos, eliminando contacto en agenda. Claro que se puede hacer un poco más resumido, que los botones sean menos, pero es lo más básico que se puede hacer para trabajar en frameworks. Ahora tenemos la nueva ID. Recuerden que tenemos que enviar la ID en lista de contacto por la que se generó. Guardamos, vamos a la página principal, a la lista de contactos y ahí, si nosotros damos a eliminar, debería de eliminarlo y ahí está el contacto eliminado. Vamos a agregar. Ahora no tenemos ningún contacto, así que vamos a agregar un par de contactos porque vamos después a agregar vamos a agregar el método buscar, del botón buscar, para buscar un contacto. Agregamos otro. Agregar. Ahora tenemos dos contactos en la lista. Nosotros lo podemos editar de manera independiente. Como pueden ver en la URL, se edita el contacto, se autocompleta el formulario para poder editarlo. Se pueden eliminar. Ahora vamos a agregar el método buscar al menú. Vamos a hacer un nuevo menú.
buscar contacto, recuerda que también está en agenda, buscar.php. No lo escondemos porque queremos que esté a la vista en el menú y guardamos. Recuerden que este menú trabaja, este archivo buscar.php trabaja junto con el buscando, así que lo vamos a agregar inmediatamente. Buscando contacto. A ver, contacto encontrado, búsqueda de contacto. Está en agenda y si no me recuerdo este se llama resultado de búsqueda .php. Lo escondemos del menú de todos, le hacemos los mismos pasos y guardamos. De nuevo nosotros, a ver, pero aquí nos equivocamos, dimos que de un link externo, de un estándar, y guardamos la ID y debemos editar el buscar. Ahora debería aparecer en el menú buscar contacto y debería buscar un contacto si nosotros deseamos buscarlo, y ahí está el usuario que nosotros buscamos, que era Pepe, y con eso completamos nuestra agenda para nuestro framework. Espero que hayan podido entender lo que se trató de explicar aquí, o si no, la duda será respondida a la brevedad. Saludos.